en contra de las verbenas. Y quiero también aclarar que he sido, bueno, en realidad toda la bancada además, se ha opuesto cuando el alcalde quería nuevamente restringir no solamente las ventas y el movimiento económico, sino que la circulación en las calles. Quería que otra vez estemos en cuarentena. Nosotros casi nos tiramos una huelga de hambre a consecuencia de ello, porque entendemos, por supuesto, que eso no tiene vinculación con la contención de la pandemia. Y, por supuesto, eso iba a significar pues un momento muy doloroso para la población, que ya lo hemos vivido, ¿no? Y no solamente para la población, sino que realmente las restricciones no resuelven la problemática ni de salud y mucho menos social, económica, no lo resuelven. Así que estoy en contra de las restricciones, sin perjuicio de que creo que una verbena en doble jornada no ameritaba, porque tenemos que priorizar recursos. Una verbena sí, pero no deberían haber despedido a los guardias municipales, deberían haber establecido un plan de pago a los artistas y a los empresarios a los que se les dé. Tienen que tener una mirada integral y transversal. No puedes administrar tu territorio y los recursos de la población pensando en hoy. Ahora, tiene que haber una predicción. Entonces, una consultita, así bien pequeñita. Ya lo he mencionado en un par de oportunidades, ese despido de los guardias municipales. ¿Por qué se da? ¿Qué ha sucedido? No, es que más allá de por qué se da, porque pueden haber miles de razones y voy a entrar en subjetividades. No, pero estamos hablando ahorita, por ejemplo, de reactivación. El alcalde hablando de reactivación económica y, yo te voy a dar lo que... y termina despidiendo personal. A ese punto me refiero, considerado. O sea, yo te voy a dar mi criterio, ¿no? sobre el despido. Primero, en el despido, para empezar, yo tengo algunas observaciones con los guardias municipales que afectan a mujeres, transeúntes que están vendiendo de manera fuera del cumplimiento de protocolos, y eso para que lo sepa la población. Sin perjuicio de ello, mi criterio inicial cuando van y hacen el bloqueo del Palacio Consistorial era que por fin el alcalde estaba reduciendo la planilla salarial. Porque tenemos más, en las subalcaldías tenemos como 527 personas trabajando, pero dentro del sector administrativo, secretarías, etcétera, hay más de 4.000 funcionarios trabajando. Y tenemos una planilla salarial de más o menos 600 millones de bolivianos. Es que es un absurdo. Se duplica, triplica funciones. Entonces yo pensé, porque era parte de sus promesas, y cualquier persona que tiene claridad de que bueno, hay que reducir, porque por supuesto hay menos ingresos, como lo decía Omar, era lo que estaba haciendo. Pero les cuento que paralelamente nos meten en el reformulado. Y en el reformulado aumentan 10 millones de bolivianos para planilla salarial. O sea que no hay una reducción, no hay un incremento. Y es un incremento enmascarado. Y eso sí creo que es parte de la proyección actual y también de la anterior, la verdad. Solo que, por supuesto, no era concejal y no tenía tanta información como la que tengo ahora, ¿no? Porque lo que hacen es, ya no los contratan con ítem, sino a través de contratos, ¿no? Y cuando les dicen cuál es tu planilla, muestran los ítems. Y no muestran los contratos, ¿no? Y esa es una forma de engañar a la población. Coincido plenamente con Omar en el punto de incentivos. Y ahí voy a hablar de la migración, porque yo creo que las políticas públicas que se han establecido en el municipio de La Paz hace ya casi 20 años promueven la migración de nuestra población paceña. No tienen incentivos para que tengamos una permanencia aquí, para que tengamos una proyección de vida aquí, sobre todo los jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres valiosos que están arrancando con proyectos y proyecciones en su vida, pero también de los mismos sectores económicos, empresariales, formales y establecidos. Y en mi criterio tiene que ver con una proyección política, corporativa, empresarial. Y se ha desincentivado a través, por ejemplo, de impuestos. Se han elevado casi un 300% los impuestos en el municipio de La Paz. Los sectores, por ejemplo, transportistas, nuestros hermanos y hermanas choferes van y se inscriben en diferentes municipios. Claro, viven aquí, disfrutan La Paz, pero se inscriben en otros municipios porque es más barato. Y yo honestamente no los juzgo. No los juzgo, más barato y menos burocrático. Menos burocrático, más barato, ¿no? Si nosotros tenemos una alcaldía, como lo decía Omar, que tarda entre 5 y 7 años a que te den la aprobación para construir un cuarto,
¿no? Y ahí de nuevo hablamos clandestino. Claro, ahí hablamos de estadísticas de nuevo. Más del 70% de la población tiene problemas con catastro. Entonces, Así cuando es. hay muchas variables y una sola constante, a mí me encantan las matemáticas, tienes que dejar de ver ya las variables, tienes que ver la constante. Y la constante es el municipio. Y lo cierto es que se ha convertido en un municipio, y esto es un secreto a voces, extorsionador, que promueve que haya irregularidades y construcciones ilegales, y ahí voy a entrar en un tema, creo que es muy importante, para justamente tener beneficio para unos cuantos, ¿no? Y esto se ha vuelto un negocio bastante redituable. Y eso es algo que tiene que parar, ¿no? Entonces sí creo que hay que emitir políticas públicas. Nosotros hemos hecho propuestas de políticas públicas y lamentablemente la mayoría de ellas son rechazadas. Tenemos que peregrinar muchísimo para la aprobación. No tenemos un contexto como los anteriores consejos. Este es un consejo muy consolidado, ¿no? Y que no es, llega a tener alianzas y a tener consensos en algunos temas hasta que el alcalde empieza a cerrar la fila. Y eso se ve inmediatamente en las posturas erráticas y totalmente cerradas de los concejales de la bancada del señor Arias. Entonces, y eso lo hemos venido, no solamente lo denuncio yo, lo ha denunciado el señor Arias. Ha dicho, tengo concejales y concejales, tengo una bancada que me extorsiona con pegas. Eso es gravísimo que un alcalde lo diga, no solamente porque muestra que no tiene la capacidad de negociar y llegar, algunos dicen controlar, creo que no es la palabra, pero de tener una línea sólida, un liderazgo sólido, sino también de que en criterio del alcalde, sus concejales y concejalas pues tienen un lineamiento que no tiene nada que ver con el amor a la paz o el compromiso con el desarrollo de la paz, sino más bien con una vocación personal, con intereses mezquinos. Y eso es algo que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque son sus propios concejales y concejales. En cuanto a las licencias de funcionamiento, y hablaba Omar de hablar de temas más profundos, creo que hablar de la asignación y la priorización de recursos es indispensable para avanzar, pero también el ámbito de la extorsión y los desincentivos que hacen que la gente migre. Si tú tienes toda la voluntad de invertir en nuestro municipio, le pones tu platita y además generas fuentes laborales y generas movimiento económico directo e indirecto. Y vienen, además yo he visto videos de la intendencia, es que parecen Rambos, hacer inspecciones con ametralladoras. Claro, O sea, les muestro los ¿no? videos, Bueno, ni de un feminicida lo sí. siguen así, es un absurdo, ¿no? Y te espantan a toda la clientela y te buscan 5 pies al gato para cerrarte, para que después tengas que, no sé, acordar para que te vuelvan a abrir, es gravísimo. Y eso sí está pasando en el municipio de La Paz y es algo inadmisible. Y por supuesto, eso es tal cual. O sea, lo que tú dices, migración. Sí. No. Sí. Lo que tú dices, esta es la gente, esta es nuestra gente, que el 16 de julio, con Guaina Oliva, hizo una... Un poquito más cerca el micrófono, por favor. hizo una verbena donde tienes, mira esta foto. Linda. Sí, O sí, sea, mamá, todo el Cambódromo está bien de paseños. ¿Y quiénes hemos provocado eso? Pero eso viene de políticas públicas, no solo de ahora. También de ahora, pero desde hace mucho tiempo. Claro, vienen de No es que Pero de si alguna estamos manera... mal, mamita, si estamos mal, es porque estamos mal hace tiempo. No es que Arias ha generado este quilombo. Sí. No, es eso lo que quería decir. Creo que es un tema que hay que ver. Y aquí también entra parte del tema de catastro, de la falta de políticas públicas, de las extorsiones, el tema de la falta de regularización de las construcciones y las construcciones ilegales y los loteamientos que además están profundizando la falta de estabilización de los suelos. Porque sé que es un tema al que quieren entrar todos en la falta de estabilización, solamente les voy a dar, digamos, una introducción. Y es que hace más de 11 años no tenemos la actualización del mapa de riesgos, no tenemos monitoreos ni alertas tempranas. Y además de eso, tenemos asignación millonaria de recursos supuestamente para incidir en la estabilización de suelos. Todos los años se declaran alertas naranjas, rojas, amarillas, y la declaración de alerta
establece que se haga una asignación inmediata de plata. Y no solamente una asignación inmediata de plata, sino que se hagan contrataciones directas, exactas. Todo el proceso de contratación a través de la modalidad de licitación, etcétera, y esas contrataciones directas. Yo he hecho algunas inspecciones y hay obras que han pagado con estos recursos de emergencia, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la incidencia en estabilización de suelos. Y es más, lo que ha pasado en la Avenida Libertadores es algo que debe llamarnos mucho la atención, porque esa zona era verde y por falta de la ejecución de obras hídricas, entre otras, se ha convertido en una zona naranja. Y hemos tenido 2 deslizamientos en las narices del alcalde y con gran responsabilidad desde mi criterio. Y va a haber más. Vamos a entrar a la época de lluvias. Y lo grave de todo esto... Y ya no falta mucho. No falta la vuelta. Lo último, lo grave es que tenemos vecinos de primera y de segunda, que para mí es algo indignante. Yo estoy cansada de ver a nuestras laderas olvidadas, de ver a nuestra gente que no puede dormir en las noches, y de verdad que lo invito al alcalde y a sus secretarios a dormir una noche en una de esas casas cuando llueve, con sus hijos chiquitos, sabiendo si se va a caer o no se va a caer, cómo vas a escapar de ese terrorífico escenario. Y creo que emerge también de la necesidad de nuestra población. Y no es solamente las construcciones ilegales. Macro San Antonio se va a caer, y lo estoy diciendo públicamente, se va a caer, ¿no? Seguencoma, en La Paz, Achumani, Ilpavi 2, Cotauma, se van a caer, compañeros, y no se está haciendo nada.